Hola, muy buenos días hermanos. Damos gracias a Dios por esta nueva semana que comenzamos. Que el Señor en esta semana nos permita conocerle un poco más, meditar en su palabra y sobre todo saber quién es Él. Acompáñenme a orar antes de comenzar el estudio de la palabra para esta mañana. Dios Padre, te damos las gracias por la bendición de un día más y por permitirnos estar en tu palabra. Pedimos tu guía, tu dirección, pero sobre todo que nuestros corazones estén dispuestos y alineados contigo para entender tus propósitos, tus caminos y tus planes y conocerte un poquito más. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero hacerles una pregunta. ¿En dónde está nuestra esperanza? ¿En dónde está puesta nuestra esperanza? ¿En dónde está puesta tu esperanza? ¿En dónde está puesta mi esperanza? Ese es el título para el tiempo devocional de hoy y quiero que me acompañen al segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículos 1 al 6. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículos 1 al 6. Vamos a hablar de un personaje que se llama Ezequías. Ezequías era el gobernante de Judá. Recordemos que el pueblo de Israel se partió en dos tribus, 10 al norte, 2 al sur. Y ya en los últimos momentos, antes de caer en cautiverio, está a punto de caer las 10 tribus del norte de Israel en manos del imperio asirio. Y está ese enemigo latente ahí que son los asirios, cuya capital es Nínive, que conocemos por la historia de Jonás. Pero al sur tenemos a Judá, quien está siendo gobernada en este momento, en segundo libro de Reyes, capítulo 18, por Ezequías. Y vamos a conocer un poquitico acerca de este varón de Dios. Pues acompáñenme en la lectura, teniendo en cuenta un poquitico de contexto que les pude dar. Dice así la palabra. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Entonces tenemos el comienzo y en escena aparece nuestro personaje, se llama Ezequías. Versículo 2 dice, cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hay tres cosas que quiero destacar de Ezequías y vamos a encontrarlas, la primera en el versículo 3, la segunda en el 4 y la tercera en el 5 y 6. Entonces, vamos a leer versículo 4. Dice, versículo 3, perdón, antes de... Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Entonces nos describe a Ezequías y hay una frase que enmarca su vida y es que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y cuando escuchamos esa expresión, lo primero que viene a nuestra mente es, wow, ¿cómo así? ¿Ezequías no era un pecador? Claro que sí, al igual que cada uno de nosotros nació bajo la misma condición, solo que Ezequías decidió creer y confiar en un Dios todopoderoso y confiar en ese Salvador que Dios había prometido en el Antiguo Testamento, pero que para nosotros Jesucristo ya vino y ya hizo su obra allí en la cruz, muriendo por nuestros pecados. De manera que esta justicia, o al hacer lo recto que habla aquí el versículo 3, es que Ezequías tenía su confianza en Jesús, en ese Salvador prometido inicialmente en el Antiguo Testamento, pero que sabemos que ya vino. Ahora, ¿por qué se dice de Ezequías que hizo lo recto ante los ojos de Jehová? Es una expresión muy, muy chévere y siempre está el punto y el estándar de comparación con David. Todos los reyes, su estándar y su vara de medir es David. Pero también hay una vara de medir para lo malo y es tristemente la de Jeroboam. Ustedes lo pueden leer en los libros de crónicas y en este libro que estamos meditando hoy. Ahora, ¿por qué se dice entonces, volviendo a la pregunta, que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová? Miremos lo que hizo. Versículo 4. Lo primero, dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehushtan. Entonces, lo primero que vemos que Ezequías está haciendo aquí, ¿sabes qué es? Quitar los ídolos. Quitar los ídolos de su corazón y quitar los ídolos del corazón del pueblo. Entonces, ¿por qué Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová? El primer paso que debemos entender es que él
quitó los ídolos, entendiendo que un ídolo es aquello que ocupa el primer lugar en nuestros corazones, aquello que está ocupando el lugar que debería tener Dios. ¿Qué es un ídolo entonces? ¿Cuáles son nuestros ídolos? Puede ser nuestro trabajo, nuestro empleo, nuestra economía, la familia, aún el mismo ministerio, la iglesia, una cantidad de cosas que ocupan el lugar que debería haber, que debería tener, perdón, Dios en nuestros corazones, en nuestra vida. Lo primero que hace Ezequías es quitar los ídolos. Y todos estos ídolos, estos lugares altos, las imágenes de acera, las habían construido sus antecesores. Muchos obedecían en algo a Dios y no quitaban estos ídolos. Pero Ezequías se tomó el trabajo y el tiempo para quitarlos y encaminar al pueblo a que adorara al verdadero Dios. ¿Qué ídolos tenemos en nuestro corazón? ¿Ya los hemos quitado? Si no, Dios va a hacer ese trabajo y esa labor de quitar esos ídolos de nuestro corazón. Otro de las cosas que vemos aquí en medio de este marco de quitar los ídolos, trae a mi memoria el evento de Elías en el monte Carmelo. Allí está en el monte con Acab y los 450 profetas de Baal. Tiempos oscuros en Israel. El pueblo no se decidía, adoraban a Baal, adoraban a Acera, adoraban a Dios, pero no se decidían. Así que Dios, por medio de su profeta Elías, desafía al pueblo y lo lleva a este monte Carmelo y les dice, bueno, decían hoy a quién van a servir. Y entonces hacen un desafío de hacer un sacrificio y el Dios que haga descender fuego del cielo ese es el verdadero Dios. Entonces tenemos ese gran batalla de dioses, un Dios falso como el era Baal contra el Dios verdadero y sabemos que el Dios verdadero venció y Elías mató a estos 450 profetas de Baal. Pero también nosotros necesitamos quitar la idolatría de nosotros. ¿Qué lugar ocupa eh, las redes sociales, el internet, nuestro trabajo, el empleo? ¿Qué lugar ocupa? ¿En primer lugar o se lo estamos dando a Dios? Lo segundo lo encontramos en el versículo 5. Dice así, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Lo segundo que encontramos de Ezequías, después de que, bueno, vemos que hizo lo correcto, pero quitó los baales, quitó los ídolos, lo segundo que encontramos es una expresión muy hermosa allí en versículo 5. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Y esto es lo que es la pregunta del tema de nuestro devocional hoy. ¿En dónde está puesta nuestra esperanza? Ezequías, ¿en dónde puso su esperanza? En Dios. Ezequías, ¿en dónde tenía su esperanza? En Dios, en Jehová Dios, en el Dios de Israel. ¿En dónde tenemos nuestra esperanza? Tal vez ese sea el ídolo que nosotros cargamos en nuestro corazón. Tal vez nuestra esperanza está en medio de esta cuarentena, en que tengo una buena solvencia económica, en que tengo un dinero ahí acumuladito en el banco, en que de pronto tengo mis hijos, mis familiares que me ayudan, en que de pronto no, yo estoy en todas las ayudas gubernamentales, entonces me llegan todos los subsidios. Pero si nuestra esperanza no está puesta en Dios, es vano tener todo esto. Y muy seguramente tenemos ídolos en nuestro corazón. Pero la invitación hoy, la oportunidad que tenemos hoy es de poner nuestra esperanza en Dios. Tú dices, uy, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo puedo yo poner mi esperanza en Dios? Es tan sencillo que si tú has confiado en Cristo como único y suficiente Salvador, le has encargado a Dios de la parte más importante, tu destino eterno, mi destino eterno. Yo se lo he encargado a Dios. Pero cuando yo miro mi sustento diario y me doy cuenta, uy, no, esto es muy grande, le he puesto algo súper grande y he puesto mi esperanza en Dios, en la salvación, en mi destino eterno. Pero ponerle a Dios mi esperanza en que Él me va a cuidar, a veces me cuesta. Te he puesto algo grande, ¿por qué no ponerle algo tan pequeño como en nuestro sustento y nuestro cuidado? Dios es fiel, hermanos. Y vamos a aprender a conocerle aún en este tiempo. Y mi oración es que le podamos conocer mucho más. La Biblia dice que Dios es el sustentador de su creación, que Dios cuida de las aves. Si cuida de las aves, ¿cuánto más no cuidará de sus hijos?
¿En dónde está nuestra esperanza? ¿Está puesta en Jehová nuestro Dios? ¿Está puesta verdaderamente en Dios? ¿O está puesta en alguna otra cosa que no le pertenece a Dios? Ahora, ¿por qué podemos decir que Ezequías tenía su esperanza en Dios? Que hizo lo recto ante los ojos de Dios. ¿Por qué podemos decir eso? ¿Cómo se ve eso en la vida real? Entonces ahí vamos al siguiente versículo, versículo 6 del capítulo 18. Dice, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová Dios prescribió a Moisés. ¿Cómo se ve que la esperanza de Ezequías está puesta en Dios? ¿Saben por qué? Porque siguió a Jehová, por lo tanto le obedeció, porque no se apartó de él, permaneció fiel, firme, no se apartó. Y finalmente porque guardó los mandamientos. Todas estas tres, seguir, no se apartó y guardar, nos hablan mucho de la obediencia. Y como les he dicho en varias oportunidades, la obediencia y la fe son como las dos alas de un ave, necesitan ir juntas. ¿Qué está mostrando Ezequías aquí? ¿Qué nos ilustra Dios a través de la vida de Ezequías? Que hay tres elementos que muestran esa comunión entre Dios y Ezequías. ¿Cuáles son esos tres elementos? Bueno, había obediencia, había seguir sus mandatos, había guardar sus mandatos, había ese no apartarse de Jehová Dios. Dios quiere un vínculo con nosotros, Dios quiere estrechar su relación con cada uno de nosotros. Ese es el propósito final de Dios. ¿Cómo lo hace Dios? Dios toma la iniciativa, Dios se da a conocer a cada uno de nosotros a través de su bendita palabra. Es Dios quien lo hace, es Dios quien nos busca. Dios tuvo esa comunión con Ezequías y esa misma comunión Dios quiere que la tengamos con Él. Pero entonces, esa comunión, ¿cómo se ve evidenciada? En que simplemente Ezequías le está obedeciendo, en que Ezequías le está siguiendo. Dios se da a conocer, Dios se vincula con nosotros, pero cada día lo que Él hace es mostrarse, en revelarse a nosotros. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia que tuvo Ezequías, la obediencia que Dios demanda de cada uno de nosotros, está basada sobre el amor. A veces tenemos el concepto de Dios y lo imaginamos allá como alguien serio y muy bravo y con una vara muy grande en su mano. Y está dispuesto a que si tú desobedeces, te voy a dar varazos. Y no, Dios no es así. Dios primero quiere un vínculo con nosotros, quiere una estrechez, quiere una relación. Y mediante que tenemos esa relación, le podemos conocer. Y cuando le conocemos, sabes, nos podemos enamorar de Dios. Podemos amarle por quién es Él, por cómo es Él, por lo que ha hecho en nuestras vidas. Ezequías puso toda su esperanza en Jehová su Dios. Le conocía, llegó a amarle y asimismo a obedecerle. La obediencia que Dios quiere la podemos hacer nosotros por temor y con el miedo a la disciplina. Pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere que le obedezcamos sobre la base del amor. Pero para amar a alguien tenemos que conocerle. Y no hay otra manera de conocer a Dios que a través de su palabra. No hay otra manera de conocer a Dios que por la experiencia a través de cómo Él se nos muestra en su palabra y experimentarle en el día a día. No hay otra manera de conocer a Dios que estar en la lectura de la palabra, que estar vinculados a la oración en comunicación directa con el trono de la gracia y en una dependencia de su Santo Espíritu que mora en cada uno de los que han confiado en Él. Si tú has confiado en Él, tienes al Espíritu Santo, tenemos la palabra y tenemos la oración. Tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida en estrechez y en comunión con Dios y poder conocerle y amarle. Pero también estamos en unos momentos muy críticos. Pero en medio de esos momentos críticos es también una ventana de oportunidad para poder conocer a Dios, para poder conocerlo en una relación práctica, en una experiencia continua, diaria, verdadera con Dios. Que tú puedas llegar a la palabra y decir, wow, mira, eso es lo que Dios quiere que yo entienda hoy. No basta con ver estos devocionales, no basta con escuchar estos videos ligeramente, sino que verdaderamente podamos llegar a la palabra y leer un texto, un pasaje, y allí decir, wow, mira lo que Dios hace, mira cómo es Él.
Y, ay, mira, Dios es todopoderoso, mira, Dios es sustentador, mira, Dios es cuidador. Y que yo pueda decir, listo, si Dios fue así en su palabra, en el Antiguo Testamento, ¿qué tiene que ver eso conmigo hoy? Mira, Dios me proveyó hoy comida, Dios me proveyó hoy cuidado. Mira, yo puedo experimentar a Dios en mi vida diaria de esa manera. El mismo Dios de Elías, hace poco leía y mencionaba la historia de Elías. Elías estuvo en una época de sequía y él estuvo en, en una corriente de agua que finalmente se secó, alimentado por cuervos. Dios cuidó de Elías y es el mismo Dios hoy día. Él no ha cambiado, él no cambia su carácter. Él seguirá sustentando y cuidando de sus hijos. Así como sustentó a Elías, es el mismo Dios que nosotros tenemos hoy para sustentar y para cuidarnos. Ya le hemos encargado la salvación, ¿por qué no encargarle aún también nuestro cuidado? El mismo Dios que cuidó a Ezequías y que guardó a Judá del imperio asirio, porque si tú lees los siguientes versículos del capítulo 18 y 19 te vas a dar cuenta que lo asediaron, lo sitiaron, intentaron invadir Jerusalén, pero Dios cuidó de Judá. Ese es el mismo Dios que también está hoy en día. Dios no ha cambiado. Dios seguirá cuidando también. Su carácter no cambia. Dios es inmutable. De manera que lo que nosotros tenemos aquí es una ventana de oportunidad. Podemos seguir el ejemplo de Ezequías y darnos cuenta que Ezequías hizo tres cosas. Quitó los ídolos de su corazón. ¿Cuántos ídolos hay en nuestro corazón que necesitan ser quitados? Dios lo hará. Dios está trabajando y aún en estos momentos muy seguramente podrá quitarlos. Puso su esperanza en Jehová Dios. Porque puso su esperanza en Jehová Dios. No la puso en sus ejércitos para liberarse de Sennacherib y de los asirios. No puso su esperanza en mi fortaleza y en mi vigor para sobrevivir todos estos días. No, sino la esperanza de Ezequías estaba puesta en Dios. ¿En dónde está tu esperanza? ¿En dónde está mi esperanza? Y lo tercero es que encontramos aquí la obediencia de Ezequías. Siguió a Jehová, no se apartó de él, permaneció fiel a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas, de las dificultades, permaneció fiel y guardó los mandamientos. Pero esa obediencia de Ezequías está basada sobre el amor, sobre una comunión con Dios. Entonces ahí tenemos para aprender en esta mañana. ¿En dónde está puesta nuestra esperanza? ¿En Jehová o está puesta en algún ídolo que nosotros tenemos tras nosotros? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos siga guiando en este tiempo de cuarentena y permítame terminar en una breve oración. Dios bueno, gracias Padre por tu palabra, por el ejemplo, Señor, bueno de Ezequías, que te siguió, que te amó, que tuvo una comunión contigo, que su deseo, Señor, era obedecerte, que puso su esperanza en ti, Señor. Gracias porque tú le ayudaste y de la misma manera también nos ayudarás a cada uno de nosotros en nuestro diario vivir. Oramos dándote a ti la gloria por siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hasta una próxima oportunidad, hermanos. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Un abrazo.